7:31 de la mañana, continuamos con Entre Noticias. Nuestra etiqueta es EN Semana Santa para que nos haga llegar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Instagram, también estamos en Twitter como @EntreNoticiasGB. Para comenzar nuestro programa o nuestro segmento de entrevistas, se encuentra con nosotros en el estudio el padre Pedro Pablo Aguilar, director de medios de la Conferencia Episcopal Venezolana. Con él vamos a estar conversando sobre la importancia y significado de la Semana Mayor. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Bueno, Padre, buenos días a todos, gracias Mejor por bienvenido la de nuevo. invitación ¿Esta a es su este casa? sitio. Sí, sí, claro que sí. A ver, ¿cuál es el significado de la Semana Santa? ¿Cómo debemos nosotros vivirla? Bueno, fíjate que la Semana Santa, que es conocida también inclusive como la Semana Mayor, son unos días de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para llegar a ella hubo una preparación de todo el tiempo de Cuaresma. O sea, no hemos comenzado el miércoles de ceniza con una preparación de 40 días para llegar entonces a esta Semana Mayor, que son días como que muy puntuales de la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son diferentes días de la semana donde cada día meditamos. En distintos países hay tradiciones diversas, inclusive también en Venezuela tenemos mucho de la piedad popular. Y bueno, por ejemplo, el lunes santo conmemoramos a Jesús atado a la columna, a la tradición de soltar un preso ese día tal vez, se medita a Jesús que ha sido apresado y ha sido condenado como tal. Pero iniciamos básicamente con el Domingo de Ramos, ¿no? El Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde, bueno, es recibido con mucha alegría, es proclamado como Rey del Universo. Luego el lunes santo, como te comentaba entonces, Jesús atado en la columna. En muchos lugares de Venezuela se realiza esta procesión. El martes Jesús, humildad y paciencia, se medita al Señor, que de alguna manera, bueno, reflexiona, lo vemos como que meditativo según la imagen que están en las parroquias. El miércoles santo, un día bastante, si se puede decir, de mucho movimiento en Venezuela por la procesión del Nazareno, donde acude muchísima gente a dar gracias a Dios por las promesas recibidas y sobre todo, bueno, vemos que a nivel de piedad popular la gente se viste de morado, la gente se identifica mucho con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo que carga la cruz. A partir del jueves santo hasta el domingo se celebra lo que es el tríodo pascual. El tríodo pascual son 3 días importantísimos. Por ejemplo, el jueves santo ocurre dos cosas. Es el día de la institución de la Eucaristía, por la última cena del Señor. Se celebra el día del sacerdocio como tal. Y también en todas las diócesis, aunque en otros lugares se puede realizar otro día por cuestiones pastorales o conveniencias pastorales, la misa crismal, donde se bendice el óleo para los enfermos, los catecúmenos, y se consagra lo que es el crisma, que es utilizado para el momento del bautizo, para las ordenaciones sacerdotales o episcopales como tal. Eso es el jueves santo. Y por lo general ese día también la gente visita los 7 templos, se hace la adoración al Santísimo Sacramento con los famosos monumentos. El viernes santo es un día muy particular porque ese día no hay misa como tal. O sea, es la muerte del Señor ese día y se hace la adoración a la cruz. Es un momento, una celebración bastante particular. En algunos lugares a las 3 de la tarde, por ejemplo, leen las 7 palabras y en la tarde entonces la celebración a la Santísima Cruz, en algunos lugares la procesión, en otros, por ejemplo, sale el Santo Sepulcro ya ese día. El sábado ya es un momento de silencio en la mañana y en el transcurso de la tarde, como de meditación. Las iglesias permanecen cerradas por lo general y en la noche se celebra la gran vigilia pascual, que es como la madre de toda la liturgia, es la celebración. Después de haber pasado toda una semana de meditación profunda, de oración, ese día es la celebración de la resurrección o la vigilia, sobre todo, bueno, la gente se reúne, se bendice el fuego, ese día se bendice inclusive el agua en la noche, se prepara toda una celebración especial Uno de los para... días más bellos. ¿Ah? Uno de los días más bellos, Sí, la inclusive resurrección. la liturgia de ese día es muy hermosa realmente, así que les invito no solamente a terminar el miércoles santo o el día viernes, sino la Semana Santa inclusive es hasta el domingo, o sea, el día de la resurrección, que es el más importante entre todos, porque celebramos no solamente que Jesús ha muerto, sino que también ha El mayor resucitado para milagro. darnos vida, claro que sí. Y en Venezuela, fíjate que hay muchos lugares que antes no sucedía que se está realizando la procesión de Jesús resucitado, porque esa es la esperanza justamente, o sea, después de haber padecido, después de haber sido condenado y bueno, haberlo hecho morir en una cruz, verlo morir, sin embargo hay la esperanza de que Jesús resucite y esa es la Pascua. Ya a partir de allí, desde ese momento, entonces comenzamos a celebrar la Pascua y diferentes fiestas litúrgicas durante más de 50 días hasta llegar al día de Pentecostés.
¿Debemos buscar más a Dios? Definitivamente. Yo creo que un mundo sin Dios es un mundo que es árido, se convierte en un desierto. Y eso permite entonces que la gente pueda no solamente creer en cualquier cosa, sino que se deshumaniza, porque no tenemos esa sensibilidad. A veces somos o nos contentamos simplemente decir o nos quejamos a veces porque decimos, bueno, yo siempre ayudo, yo siempre hago y no recibo nada a cambio. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que cada una de las cosas que podamos hacer tendrán su recompensa En algún justamente de una momento. manera especial. O sea, es amar sin condiciones, es tener esa capacidad de entrega, de amor, de perdón, de reconciliación, que muchas veces la olvidamos. Y por eso la Semana Santa nos ayuda a vivir. Jesús padeció, Jesús fue injuriado, insultado. Sin embargo, fíjate que en el momento más difícil, allí en la cruz, pudo perdonar a quienes se estaban burlando de él. Y es esa capacidad de amor que nosotros estamos perdiendo muchas veces. Es por eso importante vivir esta Semana Santa con mucha profundidad y sobre todo con mucha caridad. Sobre todo hay personas que siempre piden y dicen, bueno, pero ¿por qué Dios no me lo retribuyó si yo actué bien en tal momento? Pero es que de una cosa buena, de una acción buena, tiene tres acciones malas. Entonces la vida es como un boomerang, ¿no? Sí, y que justamente el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros decimos, bueno, cuando rezamos al Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y a veces lo que pedimos a lo mejor no es el momento. Si Dios sabe el momento en que necesitamos las cosas y confiar en Dios. O sea, cuando nosotros somos capaces de confiar en Dios, cuando somos capaces de confiar en la voluntad de Dios, eso quiere decir entonces que podemos esperar y sobre todo eso nos ayuda a tener mucha humildad. Porque de repente lo que yo estoy pidiendo no es lo que me conviene, o de repente lo que estoy pidiendo es un acto egoísta inclusive, porque a veces yo estoy pensando en mí cuando no me doy cuenta que el que está a mi lado tiene peores problemas y hasta peores situaciones como tal, y no me permite ver esa situación de angustia, a lo mejor que alrededor mío hay otras personas que yo puedo ayudar inclusive, aunque yo pueda tener alguna dificultad. El tiempo de Dios es perfecto. Usted ha mencionado esta frase hace unos segundos. Las personas por la cuenta de Twitter, @entre noticias GB, pues en este momento, debido a la situación país, se estarán preguntando, algunos preguntan, bueno, en este momento, ¿qué necesita Venezuela? ¿Es el momento? ¿No es el momento? ¿Qué debemos esperar los venezolanos? ¿Qué le dice el padre Pedro Pablo Aguilar a la sociedad venezolana en este momento que tanto, pues Venezuela necesita a Dios? Mira, Confiar, una de las creer, cosas que no fe. podemos perder, y tú acabas de mencionarlo, confiar, es no perder la esperanza. La esperanza es sumamente necesaria para nosotros porque nos permite de alguna manera esperar contra todas aquellas cosas que parecieran que fueran difíciles, que no hubiera solución, que es un momento de oscuridad tal vez, pero en el momento más difícil, en el momento más crítico, nosotros podemos permanecer confiados en Dios, llenos de esperanza, porque el cambio es posible, sobre todo cuando tenemos esa capacidad de confiar, como decías tú, en la voluntad de Dios. Y eso es lo que va a permitir entonces que esa espera, que esa confianza en Dios, ese abandono en las manos de Dios, nos hará posible que todo pueda ser distinto, pero debemos confiar justamente. El tiempo será perfecto para Así cuando será. Dios lo decida. Bien, padre, ¿qué hay este año en la iglesia de Santa Teresa? Una de las más, Bueno, Santa Teresa es una la basílica, iglesia, la Basílica de Santa Teresa es una emblemática. es muy emblemática ciertamente porque está el Nazareno de San Pablo. Ahí comienza a celebrarse Eucaristía desde las 12 de la noche, inclusive hasta, bueno, hasta que se realice la procesión en finales de la tarde. Y realmente la cantidad de personas que recurren, yo creo y estoy convencido que, bueno, que indistintamente de la situación que podamos estar viviendo, las iglesias van a estar justamente llenas en el sentido de que la gente va a acudir a pedirle a Dios, porque bueno, justamente Dios es un Dios de justicia, de misericordia, de amor, y que no abandona a su pueblo, no lo abandona, y eso es justamente lo que nosotros estamos orando por nuestro país, por Venezuela, para que las cosas sean distintas como tal. La recomendación es que cada vez que acudamos a alguna de las iglesias, a alguna procesión, lo hagamos con el mayor fervor, con la mayor sinceridad, con la mayor autenticidad, sobre todo pidiendo a Dios desde el corazón realmente lo que queremos, no desde un punto de vista egoísta, porque a veces puedo pedir cosas que, bueno, desaparece al otro y yo soy el que quiero quedarme, no, sino que sobre todo pidamos por la reconciliación y por la paz de nuestro país, Venezuela, que tanto lo necesita en este momento. Una de las informaciones destacadas de estos días en materia internacional es el bombardeo de Estados Unidos a Siria. Así Prensa publicó hoy, obispos de Estados Unidos piden cese al fuego y solución política para Siria. ¿Qué información o cuáles creen usted o cuál cree usted que sean las palabras de este domingo del Papa Francisco en relación a esto? ¿Cuál sería el mensaje? No lo ha dado, obviamente, pero estando desde la posición que está, ¿cuál cree que será la posición del Papa Francisco al respecto?
Mire, el Papa Francisco se ha caracterizado por hacer un constante llamado a la paz. Creo que esto no va a ser la excepción. La preocupación lo ha hecho tanto para aquellos que de alguna manera han hecho mal al pueblo. Recientemente hubo un ataque que está por comprobarse, un ataque con armas químicas al pueblo de Siria, pero también, bueno, este ataque que ha hecho Estados Unidos, y el Papa Francisco condena las dos. O sea, no es necesario llegar a la violencia para poder alcanzar las cosas. O sea, la paz no se escribe con sangre, la paz se escribe justamente con inteligencia, con capacidad, con esa disponibilidad de lucha inclusive, pero para poder alcanzar las cosas. A lo mejor hay gente que no quiere ceder, pero hay que insistir. Y justamente ahí radica lo que hablamos anteriormente, esa esperanza. Por supuesto, es un pueblo que está sufriendo en este momento y nosotros también nos unimos en oración por este pueblo que sufre, el pueblo de Siria, ante tantas cosas y tantas dificultades, pero los organismos internacionales, inclusive el Papa lo ha hecho y creo que lo va a volver a pronunciar mañana seguramente en el Ángelus, este domingo de Ramos, donde se celebra de alguna Ujú. manera la Jornada Mundial de la Juventud, que seamos capaces de ser proclamadores de la paz y sobre todo una paz que nos lleve verdaderamente a vivir como hermanos, que no es fácil, con las diferencias, porque todos pensamos diferente, todos tenemos una capacidad distinta, pero que esas capacidades o esas diferencias nos permiten enriquecer nuestra sociedad para poder entonces crear un mundo mejor. Vivimos momentos álgidos, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Lo importante es tener la fe, como ya lo dijimos, y sobre todo rezar. El rezo es importante también. Sí, la oración nos ayuda a nosotros a encontrarnos con Dios. Es como esa conexión de una manera especial que nos permite, bueno, sentirnos cerca de Dios. La oración. Dios nos escucha indistintamente, a lo mejor de repente decir, bueno, ¿qué puedo rezar? ¿Qué puedo decir? A lo mejor, bueno, yo no me sé ninguna oración, no, pero es que tú simplemente conversa con Dios. eh, Di lo que sientes en ese momento y Dios te escucha. O sea, Dios ve nuestro corazón, inclusive sabe ya lo que nosotros necesitamos sin pedírselo, pero Dios muchas veces necesita escuchar de sus hijos. Es como cuando nosotros le pedimos a nuestros padres, mira, necesito tal cosa, y sé que nuestros padres por supuesto no lo conceden. Bueno, imagínate Dios que nos ama tanto, que Él se sentirá contento de que nuestras oraciones y sobre todo nuestras súplicas no van a ser desechadas, sino que, bueno, las va a escuchar, por supuesto las va a atender en el momento necesario para nosotros, pero esa oración nos permitirá a nosotros permanecer en una paz interior y esa paz poder entonces transmitir a los demás. Pero ¿cómo logramos, Padre, la conexión a través de la oración? Porque muchas veces las personas dirán internamente, bueno, yo estoy rezando, pero yo no siento una comunicación o una conexión directa con Dios. ¿Qué Mira, falta? hay ¿Qué algo, pasa allí? ahí falta entonces yo creo que la acción. La oración sin la acción no pueden estar desconectadas. No funciona. No funciona, o sea, son dos cosas que se complementan. ¿Qué significa? ¿Qué es la acción junto con la oración? Bueno, oro, por supuesto, me lleno de la gracia de Dios, me comunico con Dios con la oración y esa oración tengo que transformarla en acción. No puedo vivir una fe sin obras. O sea, la fe tiene que estar acompañada con las obras. Estoy orando, inclusive, bueno, yo dice, bueno, voy a la misa, me lleno, me alimento de la palabra de Dios, pero entonces la misa, después de la misa hay un envío y ese envío significa que tengo que poner en práctica lo que he escuchado, el perdón a los hermanos, el servicio al pobre, la ayuda al necesitado, la reconciliación. O sea, que esa oración, como ya acabas de mencionar tú, ¿qué hace falta? La acción. O sea, una fe sin obra es una fe muerta. Justamente por eso debemos conciliar estas dos cosas. La Conferencia de Religiosas y Religiosas de Venezuela, CONVER, expresó su preocupación por la crisis y la falta de autonomía de los 5 poderes del Estado. ¿Cuál es la posición actual de la Conferencia Episcopal Venezolana, Padre? Mira, yo creo que la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido muy clara en sus comunicados. Justamente una de las cosas que pide y lo ha hecho es por la preocupación ante el sufrimiento que tiene el pueblo venezolano hoy en día. Y para nadie es un secreto todas las dificultades que se están pasando en este momento. La conferencia lo que ha dicho justamente es porque es el clamor del pueblo, es el sentir del pueblo. O sea, las dificultades que está viviendo y por supuesto eleva su voz profética para poder entonces ser extensiva la voz de aquellos que a lo mejor de alguna manera no pueden ser escuchados de una manera más directa. Es por eso la Conferencia Episcopal Venezolana ha insistido justamente y de una manera preocupada, pero también sobre todo como representantes de la iglesia yo siempre digo que es madre, es amorosa, y la Conferencia Episcopal Venezolana justamente sus obispos se han preocupado porque sienten, porque padecen, porque están en cada diócesis viviendo las agonías de nuestro país, no están aislados de esta situación.
Entonces, como conocen justamente la realidad, como viven lo que está sucediendo en este país, por eso se han pronunciado de esta manera contundente y que es una manera de acompañar también a nuestro pueblo. El Papa Francisco hace unos días indicaba o decía que la buena información puede derribar muros del miedo y la indiferencia. En Venezuela se estableció un proceso de diálogo. Muchas personas, incluso políticos, dicen que la intervención de la iglesia en este diálogo no ha sido buena. ¿Qué opina usted? ¿Qué le dice a estas personas que piensan de esta manera? Mira, tal vez eso ha sido por una falta de desinformación. Por eso llevo el Sí. titular del Papa Francisco en Sí, principio de la... a veces cuando los poderes comunicacionales están en manos de ciertos grupos o parcialidades, se tiende a confundir justamente porque se desinforma y a veces quien tiene la capacidad o el poder de transmitir noticias o información es lo que la gente puede creer. La iglesia simplemente tuvo un papel allí de servidora en el diálogo, invitada tanto por el gobierno como por la oposición. O sea, no, quien solucionaba el problema no era la iglesia como tal, quien tenía que solucionar el problema eran los actores que tenían las diferencias, que en este caso era gobierno y oposición, a través del mecanismo del diálogo. El diálogo es un mecanismo necesario en todos los lugares, o sea, no es que el diálogo es malo, el diálogo siempre es necesario en cualquier momento y en cualquier circunstancia para poder solucionar el problema. La iglesia simplemente estaba allí como servidora como tal. Claro, se comprende este tipo de emociones a veces en la gente porque esperaban algo más contundente o una solución mucho más rápida tal vez ante esta situación, pero quienes tenían la responsabilidad o quienes tienen inclusive la responsabilidad hoy en día para que la situación de este país pueda cambiar son tanto el oficialismo como la oposición. O sea, ellos son justamente los que tienen que ponerse de acuerdo para poder seguir adelante esta situación tan difícil que muchas veces cada día como venezolanos estamos viviendo. Padre, hay muchas preguntas y hay muchas dudas, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. Entonces, un mensaje para los venezolanos a vivir esta Semana Mayor 2017. Bueno, la Semana Santa es un tiempo justamente que nos invita a nosotros a vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero esta debe ir acompañada justamente de la solidaridad, de la caridad. Dispongamos y abramos nuestro corazón justamente a vivir esa experiencia de Dios en nuestras vidas, una experiencia que nos transforma, una experiencia que nos hace capaces de ser buenos ciudadanos inclusive y sobre todo de amor a nuestro prójimo, que amemos con responsabilidad y sobre todo pidiendo por nuestra patria Venezuela. Además que muchos están esperando a que el Papa visite Colombia y que también venga a tierras venezolanas en Sí, los fue próximos justa, meses. Ojalá que bueno, bueno, se dé a Venezuela no creo que tanto, pero por lo menos lo vamos a tener muy cerca. muy Fíjate que cerquita. en el mes de abril, al 21 de abril, Dios mediante, es una noticia, llega la Virgen de Fátima, una réplica de la Virgen de Fátima a Venezuela, va a ser un recorrido por todo el país, una réplica de la imagen original, porque estamos celebrando el centenario de las apariciones de Virgen de Fátima y eso es una bendición para toda Venezuela. Gracias, Padre, por habernos acompañado la mañana de hoy en Entre Noticias. Bueno, gracias a ti. Nos corresponde hacer otra pausa y ya venimos con más.